Hola, ¿qué tal? Soy Wilfrido Salazar, soy activista desde 1992, inicié en la Fundación Aguascalentense de Lucha contra el SIDA y bueno, te quiero contar que en aquellos tiempos, en los primeros años de los años 90, pues era un Aguascalientes pues totalmente muy diferente, muy conservador obviamente. La vida de la diversidad sexual pues obviamente era mucho más complicada, era casi las personas estábamos pues mucho en el closet en aquel entonces. En 1992 fue el año en que yo salí del closet aquí en Aguascalientes y obviamente en aquel entonces nada más había un solo bar, que era el bar Mandiles, cuyo dueño era Carlos Esparza y era administrado por Alfredo Díaz Gascón. Alfredo Díaz Gascón y Carlos Esparza, pues personajes muy importantes dentro del movimiento de la diversidad sexual. Alfredo Gascón, González Gascón, pues no solamente administraba Mandiles, sino que fue el precursor de la Fundación Aguascalentense de Lucha contra el SIDA, junto con Carlos Esparza y otras personas, Arcelia Martín Jauregui, Sergio Velázquez, un servidor. Este, Generamos la Fundación Aguascalentense de Lucha contra el SIDA en 1992, en octubre de 1992, y bueno, había muchas otras personas colaborando y que se fueron integrando paulatinamente, como Laura Villalobos, Gaby Ruiz, esta Marta Rosales, etcétera. Y en el 92 inicia su vida la Fundación Aguascalentense de Lucha contra el SIDA. Les comentaba, pues en aquel entonces había mucho estigma, mucho estigma acerca de la pandemia. La gente, o sea, había mucha desinformación. Yo recuerdo todavía los primeros casos. Me tocó ver cómo dejaban la comida al pie de cama, o sea, como ni siquiera el personal médico, en muchos casos, no en todos los casos, quería tener contacto con las personas que vivían con VIH. Afortunadamente hay una parte del sector médico que fue muy sensible al tema, como Sergio Velázquez, como Lucy Valadez, una gran trabajadora social que siempre fue una aliada en la lucha contra el SIDA y que también fue integrante de Falcons. Este, pero, sin embargo, por un lado fue complicado porque la gente gay no se acercaba a la fundación y la gente heterosexual también tenía como su miedo de acercarse a la asociación. Entonces es que hubo una intención deliberada pues de que la fundación no fuera propiamente un espacio de diversidad para que pudiera atender al mayor número de gente posible. Eh, Esto fue pues en los primeros años y ya para el año de 1994 que Alfredo asistió a Cuba a la fundación de lo que fue la Federación Latinoamericana de Sexualidad y Sexología, junto con otra gran activista de Aguascalientes como lo es Marcela, la licenciada Marcela Martínez Ruaro y su hermana Esther. Decidieron junto con otro gran número de sexólogas o sexólogos impulsar la Federación Mexicana de Sexualidad y Sexología y posteriormente fundar la Federación Mexicana, que hasta donde recuerdo hoy en nuestros días y todavía es el año pasado, realizaron su Congreso Nacional anual, digamos todavía que lo permitía las condiciones sociales. Este, y que todavía sigue vigente esta Federación Mexicana de Sexualidad y Sexología. Bueno, a partir de esto es que decide nuevamente retomar Alfredo la importancia de generar un nuevo núcleo o una nueva organización que atendiera de manera directa el tema de la diversidad, y es así que junto con otras compañeras y compañeros de Falcons, como insisto, Carlos Esparza, Gustavo Romo, Yanella San Román, entre otros,
decidió formar el colectivo Ser Gay, obviamente ya con otros, también con otros núcleos de amigos como Julián Elizalde, quien hasta el día de hoy, otro activista, que él también ya tenía año, había trabajado tiempo atrás, si mal no recuerdo, en Sencida, ahora con Acida, también un activista de larga trayectoria, y deciden formar el colectivo Ser Gay, que hasta nuestros días es la única asociación civil, y yo sí reconozco también que ha sido la precursora de pues la mayor parte de los liderazgos que hoy en día se encuentran trabajando en los temas de diversidad sexual en Aguascalientes. Pero más o menos en el año del 95 es cuando surge la agrupación, entiendo de manera todavía eh, de, no con un desarrollo tan institucional, pero se fue fortaleciendo poco a poco, y bueno, la mejor muestra es que es una de las asociaciones civiles vigentes hoy en nuestros días. Entonces, decir, pues aquellos años era un poco más complicado, había un solo bar, pero también decir que había pues tal vez un poco más el sentido de comunidad. En cierta medida todas y todos nos conocíamos. Por eso yo creo que cuando a alguien le parece extraño, dicen, es que tú conoces a medio Aguascalientes o te conoces medio Aguascalientes, pues en parte es por eso, porque éramos una sociedad más pequeña, pero todas y todas nos conocíamos, de alguna manera llegábamos a convivir en algún momento, y había un poco más el sentido de comunidad. Inclusive yo recuerdo todavía en mis primeros años de antes de asistir a bares y todo, porque bueno, en aquellos entonces, en los ochentas, en los noventas, pues no había bares, no había antros, generalmente convivíamos en casas, y claro que había una perspectiva, o había más un ambiente de solidaridad, de hermandad, de fraternidad. Creo que esto ha sido, o al menos yo percibo que es parte de lo que se ha perdido, o que ya no se ha generado, que un poco ha sido atendido por las organizaciones civiles, pero también lo cierto es que todavía en México tenemos poca participación en la sociedad civil organizada, independientemente del tema de que se trate. Obviamente muy pocas personas del sector que conformamos la diversidad sexual participamos en organizaciones civiles. Entonces, bueno, pues mi llamado sería a que cada vez más nos informemos, a que cada vez más en estos espacios del orgullo, donde estemos celebrando nuestra diversidad, nuestras identidades, nuestras diversidades, pues nos podamos acercar a las organizaciones civiles y participar, ¿no? De verdad nos va a servir mucho para fortalecernos personalmente y poder fortalecer a la comunidad, y obviamente poder generar una sociedad más abierta, más incluyente, más participativa, que nos hace mucha falta, no solamente en Aguascalientes, sino en México, y que a pesar de que yo les estoy hablando de historias de hace 30 años, pues lamentablemente hay muchas situaciones que no han cambiado en estos 30 años, y sí deberíamos de haber trascendido ya un poco más. Entonces, pues mi invitación a que se informen y a que participen en las diversas organizaciones civiles que existen en Aguascalientes.